que va a recibir en suerte el que llega desde Morales del Toro, el zamorano que hoy entra en sustitución de Eusebio Sacristán, que se proclamó campeón de España el pasado domingo y que sufrió una fuerte cogida en las ventas, y por eso tenemos aquí a Sergio García. Así que vamos a ver, torero, para romper el hielo. Bien Tororo, hombre, dejándole llegar, aguantando y ajustando por el pitón izquierdo y dando paso ya a otro de los que tuvo una actuación soberbia el pasado domingo en las ventas, Pablo Martín Alguindi, el de la Pedraja de Portillo, dejándole llegar, mira. Buenísimo, buenísimo Alguindi, amparando, colgando al animal en suerte para que el de la Vall d'Uixó, Cristian Blanco, nos pueda deleitar con una de sus arriesgadas suertes. Vamos a ver si le ve a Cristian, que se ha ido a los medios, había ido a la misma boca arriba al Albero. Uno de los mejores quebradores de todos los tiempos, el de la Vall d'Uixó. Sí señor, ahí retrocede sobre sus pasos para colocarse en su lugar favorito. Ahí le tenemos, marcándole ya el toro. ¡Bien! No tuvo ese tranco, esa velocidad necesaria el animal. Pero bueno, ahí le marcó ese quiebro Cristian Blanco, dando paso al de Museros, a Noel Rivera. Ese todoterreno valenciano, que seguro no va a poner en lista, Vamos a ver este que se coloca en el mismo lugar en los medios, a ver si tiene más suerte con el tranco del toro. Mira, mira. ¡Ole! Ahora sí, ahora sí, Raúl, ese ha sido buenísimo a cargo de Noel Rivera. La deja llegar, la ha aguantado y ha templado mucho el quiebro, Para cerrar la primera ronda, el que fue subcampeón en este mismo coso en la Feria de Fallas, el que llega desde Aldaya, Antonio Ojeda. Ahí. ¡Wow! Qué viene, cómo aguantó, cómo tragó, no se quiso mover de sitio Antonio y hizo bastante bien su suerte, tenía complejidad y ha sabido solventar a la perfección en la Aldaya. Sí señor, tuvo que ir rectificando a la par que el toro cambiaba su postura. Ya tenemos de nuevo a Tororo, ahí preparado. Bien Tororo. Sí señor, realizando ese gran recorte por el pitón izquierdo. El animal que sale sueltecito, pero bueno, que le están lidiando, lo están entendiendo. Guindi, el de Pedraja de Portillo, actual campeón de la Liga de Corte Puro. Mira, mira. Buenísimo, hombre. Buenísimo Guindi, Ha cogido esos terrenos que los tiene dominados a la perfección.
las cosas bien. Cristian Blanco, que ya lo tenemos pisando la arena, la Bay de Uso.